¿Por qué tengo que hacerlo al aire? No sé. ¿Por qué no me contengo en estos casos? No lo sé, pero bueno. Gracias. Ro, Sí, ¿es lo mismo la angustia y la ansiedad? para mí Como no. te pregunté hoy a la mañana. Es muy difícil darte cuenta cuál es cuál. Es muy difícil darte cuenta cuál es cuál. Y para eso lo tenemos con nosotros al doctor Matías Varela. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Te presento a Ro. Hola, Ro. Hola. Ro es periodista política y fan de Taylor Swift y le gusta también todos estos temas. O sea, es como yo, curiosa en el sentido de la ansiedad, de conocerse a uno mismo, de tener las herramientas para responder para con los demás. Pero bueno, hoy teníamos ese tema, ¿no? Bueno, les cuento antes que nada. Mira qué lindo, ya está todo puesto ahí. Doctor Matías Varela, él atiende también en el Calling Health Institute y en la Clínica Montegrande Y en la también Clínica todavía. Monte Grande también, sí. Bien, para pedir turnos, ¿cómo se hace? En Por la la página. página, por las redes de la clínica o directamente, si no, en mi perfil de Instagram, @doctorvarelapsi. Ok, doctor Varela, Psi, doctor es DR, era de punto, DR, claro, no, sin punto. DR Varelapsi. DR Varela, Psi por psiquiatra, psicólogo, ya saben cómo se escribe, PSI. Bueno, ¿son lo mismo la ansiedad y la angustia? Ro me decía que no, Me da curiosidad igual por qué te da miedo el celular. porque estaba muy al borde de la mesa, Ah, se pensé que iba a era algo de caer. cómo estaba así mirándote. No, 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 porque se iba a caer, estaba muy al borde de la mesa y justamente de frente con la pantalla y es de Brie y es nuevo. Entonces tenía mucho miedo que se rompa. Pensé que era algo de que te esté apuntando. No, pero algún día tenemos que volver a esos temas, porque la última vez que hablamos de inteligencias artificiales y redes y algoritmos y todo eso, ¿qué pasaron? ¿6 meses? Una eternidad. Sí. Algún día después vamos a volver a hablar de todo eso. Pero hoy estábamos con esta discusión de si era lo mismo la ansiedad y la angustia. Podríamos ver qué es la ansiedad, qué es la angustia, si la angustia genera ansiedad, si la ansiedad genera angustia. No sé por dónde empezar yo. Algo me estabas contando, Ro, Sí, bueno, de yo que lo habías hablado. voy a la psicóloga y lo hablo bastante. Yo sufro desde muy chica ansiedad social, me cuesta bastante comunicarme con la gente cuando no tengo confianza. Y muchas veces siento que me entristece, y eso lo hablo mucho en terapia, porque le digo a veces que no sé si estoy teniendo, que no quiero estar en el lugar por ansiedad o porque estoy triste por algo. Quizás eso más lo veo igual con mi familia, de que me Claro. angustio. Hold my beer igual, ¿no? O sea, no hace falta que cuentes todo. No, no, Hasta sí. donde vos te sientas Sí, sí, cómoda, sí. ok. Bueno, Sí, sí, obvio. eso. O sea, no sé. ¿A qué es a lo que le llamas ansiedad? Me cuesta mucho hablar. Bueno, por ejemplo, el día que yo vine a tener la entrevista para trabajar acá, estuve llorando media hora antes, Ok. antes de venir. Por nada en particular, es que no me gustan las cosas nuevas, me cuesta mucho al principio, o sea, a pesar de que es algo que yo realmente lo quiero hacer. También salí de acá y me fui medio lloriqueando y después nada, se me pasa con los días. Bueno, pero eso debe haber sido por los golpes que te di. Claro, debe ser por eso. No, porque estaba Eh, llorando de antes Ah, de la verdad. entrevista. Claro, porque me pone nerviosa enfrentarme a algo nuevo, algo que no conozco cómo es. No sé, mañana tengo un cumpleaños y mi amiga me tuvo que pasar la lista de invitados con una semana de Ok, anticipación para saber con quién voy a ir a hablar, bien. porque es algo que me afecta. Eso en la entrevista no lo contaste. Porque después Eso lo en el, supero. eso en el psicotécnico no salió. Bien. No, pero está bueno, y está bueno también marcar la distinción esta de que todo esto pasó antes de Sí, que pase la entrevista, antes de que le pegues o de que la sí, entrevista sí, sea claro. horrible o de lo que sea que haya pasado. Porque bueno, en realidad angustia y ansiedad son dos términos que se relacionan mucho, se solapan mucho y... Ahí va. Sí, Aluden a dos conceptos que están muy relacionados y que son muy parecidos. Y depende también de qué escuela teórica uses para definir esos conceptos. Por eso está bueno preguntar, y en la consulta se pregunta siempre, porque también son palabras del uso habitual. Uno dice estoy ansioso, estoy angustiado, estoy triste, estoy estresado, tengo miedo. Son todas palabras que aluden a una cosa más o menos parecida, pero que en la consulta cada uno va a usar palabras distintas. Alguno va a decir me siento ansioso y otro va a decir me siento estresado. Entonces tenés que preguntar, bueno, ¿qué significa para vos esa ansiedad? ¿O cómo se manifiesta en vos ese estrés o esa ansiedad? Eh, en general, o por lo menos el consenso más grande, para distinguir entre angustia y ansiedad,
es considerar a la ansiedad como una respuesta más fisiológica, o sea, como una respuesta del cuerpo ante situaciones amenazantes o que nosotros percibimos como amenazantes. Hay un sistema, o sea, dentro del sistema nervioso hay una parte del sistema nervioso, es el sistema nervioso autónomo, que se llama autónomo porque funciona sin control consciente, que lo que hace es prepararnos para distintos tipos de situaciones. A grandes rasgos hay dos partes del sistema autónomo, una parte que se llama simpática y una que se llama parasimpática. La parte simpática te prepara para las respuestas de lucha o de huida. O sea, ante una presencia amenazante, disparo un montón de mecanismos en el cuerpo que me preparan para luchar o huir contra de esa amenaza. Por ejemplo, aumentar mi frecuencia respiratoria, aumentar mi frecuencia cardíaca, contraer los músculos, dilatar las pupilas. Eso. Todo el hardware que se activa solo en respuesta a una amenaza. Lo tenemos nosotros, lo tienen todos los mamíferos y lo tienen inclusive animales mucho más simples que un mamífero. Claro. O sea, sistemas nerviosos muy chiquititos, de muy pocas células, también tienen este sistema armado. Me gustó la palabra hardware, como porque Exacto. yo te estaba por decir, o sea que la ansiedad es como, no sé, el calor. La ansiedad es esa respuesta, es ese grupo de respuestas. Para el calor también el cuerpo tiene un grupo de respuestas armadas que lo controla el mismo sistema, que hacen otra cosa, te hacen transpirar, te hacen... O sea, yo digo, la meterte en un lugar ansiedad fresco. no se siente, o sea, la ansiedad vos dijiste, por eso dijiste hardware, la ansiedad es una cuestión física. Exacto, la ansiedad son todas esas manifestaciones físicas que nosotros tenemos en respuesta a una amenaza. El llorar también. El llorar también, por ejemplo. Claro, si un día te cruzas un león en la selva, cagaste igual. ¿No? Sí, Sí. hay algunas respuestas que nosotros tenemos programadas para enfrentarnos a un león en la selva. Claro. La reacción de sobresalto, o sea, cuando lo ves el león, te sobresaltás. Sí. La freezing response, la respuesta de congelamiento, que es quedarte muy quieto para tratar de que el león no te vea. Sí. Es verdad. Claro. Son respuestas que las tienen todos los animales, que funcionan para todo el mundo. Lo que tiene distinto en los seres humanos con el resto de los animales es que nosotros tenemos la capacidad de que sea anticipatoria. O sea, en dónde se ubica esa respuesta en el tiempo no necesariamente tiene que ser sincrónica con el estímulo. O sea, el Bambi, el venado, cuando necesita ver al león para activar todas esas respuestas. Nosotros nos alcanza con imaginarnos al león o con pensar que adelante va a haber un león. Entonces, las amenazas futuras pueden despertar todo este mismo sistema. Y es esa cuestión anticipatoria también la que la relaciona con la angustia. Claro, porque estamos todavía con la ansiedad y es una buena explicación de cómo lo que nosotros creemos que es la ansiedad, ¿no? El uso coloquial de la palabra que es mañana tengo partido. Entonces estoy nervioso, estoy ansioso porque mañana tengo partido. Exacto, la ansiedad siempre tiene un carácter anticipatorio. Siempre se refiere a una amenaza que todavía no se concretó, que nosotros percibimos, una situación que nosotros percibimos como amenazante. O sea que los animales, por ejemplo el venado cuando lo van a cazar, ¿tiene ansiedad? El venado no está ansioso cuando lo van a cazar. El venado cuando lo van a cazar está activando todas las respuestas que necesita para evitar que se lo coman. Pero antes cuando está comiendo el pasto no está Mientras pensando estaba que en comiendo el cualquier pasto, momento... no está pensando que en cualquier momento le puede aparecer un león y comérselo. Claro. Toma sus precauciones, pero no tiene este mismo mecanismo porque no tiene esta misma capacidad de anticipación. Claro. Esto de que es una anticipación algo malo, que decimos esto de amenaza, pero a veces pasa cuando no son amenazas, porque yo cuando vine a la entrevista yo quería trabajar acá, pero yo venía pensando que, no sé, me iba a pasar lo peor. Buena la pregunta, porque se entendió claro cuando lo que va a venir futuro es una amenaza, pero ¿por qué creo que es una amenaza un partido de fútbol? Sí, bueno, porque pienso que voy a perder y me voy a poner triste, pero bueno, ahí me la respondí, ¿no? Exacto. Es una situación amenazante, Claro. por más de que sea una oportunidad, de que sea lo que vos tenías ganas de hacer, para tu cuerpo hubiese sido más cómodo quedarte en tu casa. Claro. Después vos tenés deseos, tenés cosas que querés hacer en el futuro, entonces te exponés a ciertas amenazas porque te gusta. Que te estén filmando ahora es una situación amenazante, pero la haces y la disfrutás y la pasás sin ansiedad, o por lo menos manejando esa ansiedad. Te corriste el mío. O sea, claro, o sea, uno convierte incluso en las situaciones más buenas, más lindas, tenés el cagazo de que no se den como vos te la estás imaginando y eso es una amenaza. Sí, y además
es parte de la condición humana, porque nosotros somos el único animal que vive con conciencia de su propia muerte. Sí. Entonces, toda la vida tenemos una amenaza futura. O sea, sabemos que en algún punto en el futuro va a ocurrir este suceso amenazante que es morirnos. Eh, y la filosofía desde siempre se encargó de estudiar qué le pasa al hombre con la conciencia de su propia mortalidad, Sí. con la conciencia de la amenaza futura. Es la base de todo eso igual, ¿no? Y es Dice Nach, todo se reduce a nuestro miedo a morir. Exacto. Y es la base de esa angustia existencial de la que hablan los existencialistas, de la Claro. que habla Kierkegaard. Es esa noción de que en el futuro vamos a morir y cómo nuestro cuerpo percibe esa amenaza futura de morir y despliega todos los mecanismos que usaría ante una amenaza presente. Ok. Eh, Estamos hablando con el doctor Matías Varela, me dicen por radio que se está escuchando muy bien. Angustia. O sea, la angustia es una manifestación de la ansiedad, es una consecuencia, es algo que no tiene nada que ver y es otra cosa, pero genera ansiedad. O sea, porque la angustia yo la siento más del presente que del futuro, ¿no? Exacto. Se solapan los conceptos ansiedad y angustia. También tienen una cuestión que es idiomática. Nosotros decimos ansiedad y angustia, o nosotros nombramos esas dos cosas con esas dos palabras, pero depende del idioma, del contexto, de la escuela teórica que esté siguiendo. Por ejemplo, Freud no tiene dos términos distintos para esas dos cosas. Usa el término en alemán Angst, que después se tradujo al francés como anxiété y angoisse, que nosotros lo traducimos como ansiedad y angustia, pero el término original era uno solo. Entonces, si vos escribiste con una sola palabra, es probable que hayas tenido un solo concepto en mente. O por ejemplo pasa ahora con el DSM, con el manual norteamericano, que es el que se usa como de referencia en psiquiatría, que al síntoma, al cuadro de ataque de angustia o de ataque de ansiedad, ellos lo llaman panic attack, y nosotros lo tradujimos primero como ataque de ansiedad, y en la última edición lo cambiamos a ataque de angustia. Pero el concepto original sigue siendo el mismo, sigue siendo panic attack, y no usamos la palabra pánico. Eso te iba a decir, existió en un momento, Existió, capaz que copiado de la tele, no sé. Exacto, existe como anglicismo el ataque de pánico como traducción literal. El término técnico en realidad es ahora es crisis de angustia. Hasta la edición anterior del DSM era crisis de ansiedad. Las palabras son, hay un libro, le voy a preguntar a Marcos cómo se llama, pero las palabras son todo, porque qué distinto, yo tuve ataques de pánico en una época, apenitas después de la pandemia. Ataque de pánico, lo que vos estás pensando es, estoy loco. Ataque de ansiedad, lo que estás pensando es, no me calmo frente a un futuro, me estoy poniendo... Ataque de angustia ya significa otra cosa completamente distinta en mi idioma. Entonces la compresión de mi propio fenómeno cambia radicalmente en función de la palabra que le pusiste. Sí, y por eso también van cambiando los conceptos y por eso van cambiando las palabras que se usan en los manuales. Porque se van afinando también las definiciones y también esas definiciones responden a un contexto de época. O sea, no era lo mismo hablar de angustia en 1905 que hablar de angustia ahora. Igual, en general, a través de la historia, la distinción entre angustia y ansiedad vino un poco por este lado, de considerar a la ansiedad como todo el grupo de manifestaciones somáticas, todo el grupo de manifestaciones en el cuerpo, toda esta parte más animal, con sus colores humanos, pero esencialmente animal, y a la angustia como algo exclusivamente humano, como la respuesta emocional o el trasfondo emocional a todo eso que nos pasa durante la ansiedad, coincidente con la ansiedad. Que eso también por ahí distingue la ansiedad humana de la ansiedad animal o de las respuestas somáticas animales. Porque en nosotros eso causa angustia. Y nosotros vivimos con una porción de ansiedad que está presente durante toda nuestra vida por esta amenaza futura que decimos. Y en base a eso convivimos también con una porción de angustia que vamos a llevar durante toda la vida. Que algunos autores la llamaron angustia existencial, Freud la llamó el malestar en la cultura. Es una idea de una angustia primigenia que es propia de la condición humana. Entonces, en general, cuando decimos angustia, por eso también lo distinguimos de tristeza. Y entendemos a la tristeza como un estado más transitorio, Claro. como un estado que es en respuesta a algo, algún estímulo concreto o alguna situación concreta. Tal cosa me pone triste. La tristeza sería esto de, no sé, se me murió mi abuelo, estoy triste. Exacto, estoy triste. Y esto que decís vos de la angustia, bueno, Nico que decía que él tenía como ataques de pánico, a mí me pasó en la facultad que hay momentos donde hubo una época que me tenía que levantar y me tenía que ir
porque me iba a llorar al baño y no entendía la razón de cómo me surgía. Exacto. La angustia tiene esta cosa más difusa, más difícil de atribuírsela a una sola cosa. Porque también nuestra vida es más compleja que que la del venado. O sea, el venado básicamente lo preocupa que se lo coman. Ujú. A nosotros nos preocupan otro montón de cosas. Es poco Claro. probable que nos coma un tigre, pero hay otras cosas mucho menos amenazantes a nuestra condición vital, pero que igual representan amenazas a lo que nosotros queremos de nuestra vida. Sí, sí, a ver, no estaba pensando en estas discusiones, o sea, en el tema de de que el humano se tiene que relacionar y cuánto ahí, porque vos decís, no es lo mismo, no te va a comer un tigre, pero la segregación social, como sea que se diga, estar completamente afuera de los grupos sociales a los que pudiste haber estado, uff, qué duro, ¿eh? Y sí, por eso Para un son, humano que necesita relacionarse. exacto, son un montón de condiciones. Estar dentro de un grupo social, llevarte más o menos bien, ir a trabajar, hablar con Sí, gente, cruzar la calle, manejar. sí, Son situaciones amenazantes. claro. Entonces, ante todas esas situaciones amenazantes, en un punto tenemos capacidad de responder. A lo que iba con esto, es que la ansiedad y la angustia, como parte de la condición humana, no son necesariamente patológicas. O sea, no representan que estés enfermo, no representan que necesites un tratamiento, te definen como ser humano. El hecho de convivir con la angustia y convivir con la ansiedad. El problema es cuando se vuelve difícil. Tengo una pregunta y ya sé la respuesta porque yo ya hice muchas entrevistas con el doctor Matías Varela, que es, para le voy a decir un secreto a Ro. A ver. Cuando, si son inherentes a la condición humana, Incapacitante. eso. Es, bueno, es la pregunta, pero que a mí me la has respondido muchas veces, pero para la gente la pregunta es típica, es esa. Bueno, si son inherentes a la condición humana, ¿en qué punto la angustia y la ansiedad, ahora que entiendo lo que es, porque la acabo de escuchar y lo acabo de entender, en qué momento se vuelve para ir a una consulta? No hace falta que llegue a ser algo incapacitante, pero sí amerita la consulta cuando alguna de estas cosas o toma un color distinto en relación a la angustia con la que ya conviviste toda tu vida, que eso el único que lo puede evaluar es cada uno. O sea, no creo que nadie recuerde un periodo de su vida en el que haya sido enteramente feliz todo el tiempo, siempre todo. Eh, pero sí por ahí puede identificar que hay momentos en los que esa angustia empieza a ocupar otros lugares, empieza a tomar lugares que antes no tomaba. Ese cambio por ahí sí puede ameritar la consulta. O el hecho de que empiece a interferir más con tu vida cotidiana, con las cosas que vos hacías normalmente. Como por ejemplo, no sé, ir a una clase o a una entrevista de trabajo. Ahí amerita una consulta. No necesariamente, o sea, que amerite una consulta no significa que amerite un tratamiento psicofarmacológico, que haga falta indicar alguna medicación para tratar eso. Pero sí, por ahí la psicoterapia o alguna otra alternativa o algo que mirar. Eso digo, ¿existe en casos extremos remedios que aplaquen eso? Existen tratamientos farmacológicos para la ansiedad, sobre todo cuando llega al punto del panic attack o de la crisis de angustia o la crisis de ansiedad, que son manifestaciones que ya no son normales. Porque vos, ese hardware del que nosotros hablamos que nos defiende del tigre, en ninguna circunstancia debería reaccionar como reacciona ante un ataque de pánico. Porque si vos tenés un ataque de pánico cuando te está por comer el tigre, te va a comer el tigre. Entonces, eso lo vuelve desadaptativo. O sea, la ansiedad es un mecanismo que es adaptativo. A nosotros nos permite sobrevivir Claro. y el hecho de poder anticipar amenazas futuras es una ventaja evolutiva. O sea, por eso nosotros también sobrevivimos como humanos durante tantos años y somos la especie dominante en el planeta. Claro. Pues tenemos la capacidad de anticiparnos a las amenazas que otros animales no tienen. Ahora, cuando deja de cumplir esa función adaptativa y se vuelve desadaptativa, ahí empieza a ser un problema. Entonces, cuando empieza a ser un problema, ahí es que empieza a meritar la consulta. Yo creo que pasa más por ese lado, de si es adaptativa o desadaptativa esa angustia. Está bien el ejemplo de, claro, si a mí me agarra un ataque de pánico cuando me persigue el tigre me comió. El tigre te va a Entonces comer. el ataque de Entonces, pánico no es una respuesta que me ayude. exacto, no es una respuesta que te ayude. Cuando por ahí la ansiedad sí es una respuesta que te ayuda. Claro, la ansiedad me hizo correr. La ansiedad te hizo correr o en situaciones más cotidianas, Sí, sí, sí. la ansiedad te hizo estar más despierta o más concentrada durante la clase, durante la entrevista de trabajo. Estaba buscando en el celular porque se me borró de la mente el único momento en el que fui plenamente feliz. Fue después del mediodía
del 18 de diciembre del 2022, ¿no? Sí, ahí Cuando creo que ganamos fuimos el la Mundial. mayoría felices. Esa tarde todo fue felicidad. Bueno, nosotros dijimos que no eran lo mismo, Sí. la angustia y la ansiedad. Casi que sí. No son lo mismo, son conceptos que hacen referencia a lo mismo. O que hacen referencia a un fenómeno común, no son lo mismo, tienen su sutileza y tienen los lugares donde se solapan los dos conceptos, donde Claro. los dos conceptos hacen referencia así a la misma cosa. Pero me gustó porque yo se las hice la pregunta al principio del programa porque es una respuesta muy común. A nosotros los argentinos nos gusta conocer los conceptos y saber la diferencia entre... O sea, nos gusta conocer, nos gusta saber, entonces es una respuesta... No, no es lo mismo, porque... Pero bueno, también nos gusta que vengan y nos expliquen y entendamos mejor. Que son, bueno, tengo 1000 respuestas ahora, como las que tenías vos. O sea que en realidad en alemán viene de una sola palabra, que después se divide en dos, que tiene que ver con las respuestas. O sea que hay más una respuesta hardware, una respuesta de cuerpo, como la transpiración, por ejemplo. Y bueno, y todas cosas que pueden volver a ver si están suscriptos a nuestro canal. Suscríbanse, denle like y repetime las redes. Obviamente, si quieren consultas, vos atendés en el Canning Health Institute y en la Clínica Montegrande. Pero si quieren hacerte alguna pregunta o lo que sea directamente a vos, ¿cómo era el Instagram? @drvarela PSI, @doctorvarelapsi. Doctor Varela Psi, DR Varela PSI. Y bueno, gracias. No, venir. gracias sé a si te ustedes, quedó chicos. alguna duda, vos, Ro. No, bastante esclarecedor el tema de los dos conceptos. Y la verdad que está para verlo de vuelta. Sí, Está para mirarlo otra vez, después en YouTube cortadito, más tranquilo, porque, claro, mucho concepto, mucho concepto. Bueno, yo me quedé con ganas de verlo de vuelta. Gracias, Mati. No, gracias a ustedes, chicos. Quédense que en un ratito traemos a una estrella de Canning, a una buena vecina, 2 estrellas de Canning, perdón, buenas vecinas que van a estar acá con nosotros en el piso. Dale. El Jawel tiene radio.